Gracias a Dios, estamos aquí nueva vez para llevarles a ustedes una entrega más de este su programa Enlace Gobierno-Empresa. Debo decirle que en el día de hoy vamos a hacer un programa especial porque nos hemos trasladado a las instalaciones de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera, en donde se va a llevar a cabo una rueda de prensa hoy es jueves, precisamente, y hoy jueves también tengo que decir que coincide hoy es sábado, está pasando el sábado el programa, pero el día que grabamos esto era el día del amor y de la amistad, y nosotros, a pesar de que nos retrasamos 2 días, pues extendemos este saludo. Y vamos a hacer este programa desde aquí, desde la Asociación de Herrera, porque vamos a pasarles a ustedes el incidente y cómo transcurrió una rueda de prensa que convocó la Asociación de Empresas Industriales Herrera y la Federación de Asociaciones Industriales FAI, y conjuntamente con una cantidad de más de 50 instituciones que agrupan a las MIPYMES, con el interés de presentar un recurso de amparo para obligar al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salario a aplicar la ley. Pero vamos a unos mensajes comerciales para retornar con nuestro programa. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. ¿Cómo hacerle creer a tu doctor que seguiste sus recomendaciones por Chedi García? El primer truco es llegar feliz porque te sientes mejor. Lo miras a los ojos y le dices: yo estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo más sano. Y cuando el doctor te diga: oye, Chedi, tú sí que eres buena paciente. Modestia aparte. O mejor, puedes seguir su recomendación y empezar a cuidarte más. Porque al doctor tú lo puedes engañar, pero a tu cuerpo no. Aceite Crisol Más 100% de canola, que cuida tu salud mientras comes lo que más te gusta. Lo recomienda tu doctor, lo comprueba tu salud. Crisol, la salud de su gente. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Vamos a darle un poquito de historia para ustedes. Resulta que en el 2007, el Comité Nacional de Salario emitió la resolución 1-2007. En su artículo 9, esta resolución establecía que se creará una comisión tripartita para darle seguimiento a las discusiones del proyecto de ley de apoyo a las MIPYMES. Y en caso de aprobarse esa ley, se aplicará la clasificación contenida en la misma. Así decía esa resolución en su artículo 9.
Resulta que al año siguiente, en el 2008, realmente, ¿qué se hizo? Bueno, en el 2008 se aprobó la ley 488-08. Resultados, no se le hizo caso a lo que establecía la ley. Y de esa historia que yo le estoy haciendo a ustedes del 2008, pasó esa resolución 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, más de 10 años a la espera de que el Ministerio de Trabajo y el Comité de Salario apliquen lo que establecía la ley 488-08. En ese interín se hicieron reuniones, visitas en las que nosotros participamos al Ministerio de Trabajo, más de 10 visitas, comunicaciones indeterminadas, una cantidad inmensa de comunicaciones reclamando la clasificación empresarial contenida en la ley, porque es la que garantiza que haya una aplicación de los salarios correctamente, comprometidos con la clasificación empresarial. Yo debo decirle a ustedes que el asunto ha sido tan tortuoso y tan complejo que hasta la propia ley 488-08 hubo de hacerle una modificación a través de una nueva ley, que es la 187-17. ¿Por qué se hizo esta ley nueva? Bueno, para revisar cuáles eran los 3 componentes que se utilizaban para la clasificación empresarial. La 488 en su artículo 2 dice que una microempresa es aquella que tiene entre 1 y 15 trabajadores y tiene en activo hasta 3 millones y vende hasta 6 millones al año. Una pequeña empresa, siempre de acuerdo a la 488-08, que esa era la ley, y la ley que existe, y esa era la clasificación que teníamos, 3 componentes, que son, como le estoy diciendo a ustedes, que tiene entre 16 y 60 trabajadores. Esa es la pequeña, entre 16 y 60 trabajadores, un componente. Segundo componente, los activos, entre 3 millones y 12 millones. Tercer componente, lo que es la venta anual, entre 6 millones y 40 millones. Esa es la pequeña empresa. Vamos a la mediana empresa. La mediana empresa es una unidad formal que tenga entre 61 y 200 trabajadores. Entre que los activos sean entre 12 y 40 millones y que las ventas sean entre 40 millones y 150 millones. Eso es una mediana empresa. Ahí habían 3 componentes, que eran la cantidad de trabajadores, los activos y las ventas al año. Pues en esta nueva ley, que es la 187-17, se eliminó un componente de esos 3, que son los activos, y se quedó solamente con cantidad de trabajadores y ventas al año. En ese sentido, una microempresa es aquella que tiene hasta 10 trabajadores, ventas brutas hasta 8 millones de pesos. 2 componentes solamente. La pequeña empresa entre 11 a 50 trabajadores y ventas brutas hasta 54 millones de pesos. Y la mediana empresa entre 51 a 150 trabajadores y ventas hasta 202 millones de pesos. Eso que les estoy explicando es para que ustedes vean lo que hubo de hacer para adaptar nuestra legislación a lo que está ocurriendo en Centroamérica y Suramérica, que tienen esos 2 componentes. Bueno, pues todo esto que yo le estoy tratando de explicar, el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario nunca le han hecho caso a lo que dice la ley, que hay que clasificar las empresas para saber qué es lo que es una micro, qué es lo que es una pequeña y qué es lo que es una mediana. Al extremo que se aprobó también la ley que organiza el Ministerio de Industria y Comercio para transformarlo en Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES, que así que se llama ahora.
a través de la ley 3717. Esa ley 3717 establece que el Ministerio de Industria y Comercio es que va a hacer la clasificación empresarial. Y que esa clasificación empresarial que haga el Ministerio de Industria y Comercio tiene que ser aplicada por todas las instituciones públicas del Estado. Aplicar esa clasificación. En ese sentido, yo tengo aquí conmigo una comunicación que envió el ministro de Industria y Comercio en fecha del 31 de enero de 2017, en donde la Federación de Asociaciones Industriales, de la que yo soy vicepresidente, le envió una comunicación al ministro de Industria y Comercio, que en ese momento era Temístocles Montaz, y dice él que, luego de saludarle cordialmente, hacemos referencia a la comunicación de la Federación de Asociaciones Industriales FAI, dirigida a usted, eso al ministro de Trabajo, entregada en ese ministerio el pasado mes de diciembre, eso fue el diciembre del 16. En la referida carta se le solicita tomar en cuenta la clasificación empresarial vigente de la ley 187-17, que establece los parámetros para considerar quiénes son micro, pequeños y medianas empresas. En las resoluciones del Comité Nacional de Salarios y adicionalmente se le solicita la inclusión de 2 vocales especiales en representación de las MIPYMES. Usted sabe, termina diciendo Temístocles Montaz, quisiéramos manifestarle nuestro respaldo a esta iniciativa de la FAI y le solicitamos tomarla en cuenta para los fines correspondientes. No le hicieron caso tampoco. Hemos hecho periplos, reuniones, incluso el sector sindical, a instancia del Ministerio de Trabajo, de una manera irresponsable e ilegal, trató y ha tratado de reunir las partes para discutir, y en ese sentido el sector sindical envió hasta una propuesta para iniciar una discusión para hablar sobre lo que es la clasificación empresarial. Y eso se discute. Las leyes no se discuten, las leyes se cumplen. Y en eso que estamos de hace 11 años. ¿Y qué sucede? Ya el sector sindical solicitó que se convocara el Comité Nacional de Salarios para discutir los salarios mínimos para el sector privado no sectorizado, que se hace cada 2 años, que corresponde en junio, pero ya se convocó y el Ministerio de Industria, de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios lo convocaron para el 21 de este mes de febrero. ¿Qué hizo Herrera? Herrera dio unas declaraciones a través de su presidente, el ingeniero Leonel Castellanos, en donde dijo que no estábamos en contra de la revisión del salario y que la discusión sobre el salario solamente se podía hacer si se cumple con la ley. Bueno, pues entonces, en esto que ustedes van a ver, en este programa, ustedes van a ver la rueda de prensa que se hizo, que debo decirle a ustedes que no había visto nunca tantos medios de comunicación asistiendo a una rueda de prensa. Y esa es la repercusión para anunciar que, bueno, sencillamente se lo habíamos advertido al ministro de Trabajo y también al Comité Nacional de Salarios, a Hidalgo. Bueno, pues vinimos a presentarle a la opinión pública nacional y también a la Presidencia de la República, al Ministerio de Trabajo y también al Comité Nacional de Salario un recurso de amparo, a presentar un recurso de amparo, porque ya el procedimiento legal que está realizado a través de la oficina legal del doctor Flavio Rondón, depositó en el Ministerio de Trabajo y en el Comité Nacional de Salario a través de alguacil un acto de puesta en mora, que es lo que establece el procedimiento, de 15 días a partir del 28 de enero pasado. Y si en ese plazo de 15 días el Comité Nacional de Salario no aplica lo que establece la ley, entonces la próxima semana
se depositará el recurso de amparo que va a ser apoyado por más de 50 instituciones nacionales de apoyo a las que representan a las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en su seno más de 150,000 o 200,000 miembros. Y eso es lo que nosotros le vamos a presentar a ustedes para que ustedes vean. Nosotros no tenemos inconvenientes ya, los tambores de guerra, no de guerra, sino de reclamar los derechos que están establecidos en la Constitución. Y las leyes, la Constitución en su artículo 6, establece que las instituciones del Estado están para cumplir con la ley. Y aquí hay un guabineo, una irresponsabilidad en todo. Pero la ley es buena para una cosa y para otra cosa no. Y cuando no es buena para otro, vamos a hacer un guabineo. Déjeme decirle, los únicos que están sufriendo con esto son los empleados. Porque los empleados, el 60% de los empleos en República Dominicana son informales. Esos empleados informales no tienen seguro de salud, ni de riesgo laboral, ni tienen el sueldo 13, nada de eso. Y es con la clasificación empresarial, esto motivaría a las MIPYMES a formalizarse y por ende eso favorece al empleado. Es que hay un rango equivocado en el Comité Nacional de Salario que no sé quién lo puso ahí y eso tiene más de 15 años, que dice que una empresa grande es aquella que tiene más de 4 millones de activos. Y un colmadón no tiene más de 4 millones. Y entonces un colmadón es una empresa grande. Entonces, ¿qué es lo que hace el colmadón? No se formaliza. ¿Por qué? Si se formaliza, entonces a los delivery le va a tener que pagar 15,000 y pico de pesos. El 85% de las empresas dominicanas son microempresas que tienen friendo empanadas con 2 gente. Una modista, esa es una microempresaria que tiene una muchacha que le ayuda. Un ebanista, un mecánico, esos son microempresarios. Entonces, cuando usted lo obliga a que tengan esos sueldos, sencillamente ellos no lo pueden pagar. Así es que nosotros lo vamos a dejar a ustedes con varios cortes de esta importantísima rueda de prensa que se llevó a cabo en las instalaciones de la Asociación de Empresas e Industrias Herrera, con la presencia de la Federación de Asociaciones Industriales y el abogado Flavio Rondón. También desde Santiago nos visitaron también compañeros de nosotros que también asistieron, Alejandro Noel desde Santiago. Lo vamos a dejar para que ustedes vean todo lo que ocurrió, todo lo que se habló. Y vamos a un corte y volvemos. Agua Alaska, la que purifica. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocan. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada.
primeramente queremos darle las gracias a todos ustedes por haber atendido a nuestra convocatoria a esta rueda de prensa, donde queremos fijar nuestra posición, reiterar nuestra posición con relación a la convocatoria que ha hecho el Comité Nacional de Salario, y a lo cual nosotros hemos dicho que antes de iniciar un diálogo en el Comité Nacional de Salario para definir los niveles salariales, tenemos primeramente que acogernos a lo que dice y contempla la ley, a la ley 488-08, que fue modificada luego con la ley 187 del 17, donde se crea la clasificación industrial. Mediante esta propuesta nuestra es que no se debe iniciar un diálogo sin antes el Ministerio de Trabajo no emita la resolución que fue remitida por el Ministerio de Industria y Comercio, donde contemplaba ya la clasificación industrial, porque de no ser así ponemos en peligro las micro, pequeñas y medianas empresas, la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. El Comité de Salario ha venido reuniéndose reiteradas veces, cada 2 años, como ustedes saben, pero no se ha reunido sobre la base de lo que contempla la ley. Y en el año 2015, específicamente, ya se estableció una resolución, el mismo Comité Nacional de Salario, reunión donde participaron todos los sectores tripartitos. Fue una decisión tripartita donde se emitió una resolución que se dio un plazo de 6 meses para que el Ministerio de Trabajo ya emitiera la resolución donde se clasifican las empresas. Esto es una medida que si la continuamos aplazando y el Comité de Salario seguir reuniéndose de una manera que no contempla la ley, diríamos ilegal, porque no lo contempla la ley, tiene primero que clasificar las empresas, pone en peligro la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, además de que salgan de la formalidad cuando el propósito que perseguimos, inclusive con los esfuerzos que viene haciendo el Ministerio de Industria y Comercio para que más empresas informales participen dentro del mercado formal, este mecanismo pues puede limitar y poner en peligro ese sector empleador del mercado, que es el que mayor número de empleados tiene en el mercado laboral. Don Leonel, ¿a qué usted le atribuye que todavía el Ministerio de Trabajo no aplique la resolución? Bueno, yo creo que siempre donde se salpica de los temas políticos y partidistas, populistas, muchas veces hacen que las cosas, cuando tienen costos políticos, a veces no se ejecutan en la medida que deben de hacerse. Yo pienso que por eso ha habido un retraso. No nos hemos reunido con el nuevo ministro de Trabajo, pero sí estamos adelantando nuestra posición y oportunamente ese tema vamos a impulsarlo allá de manera ya institucional. Y queremos aprovechar este escenario para decir que la Asociación de Empresas Nacionales e Industriales de Herrera no se opone a una revisión salarial, todo lo contrario, ha sido política de esta institución lograr y que cada día se mejore el bienestar de la clase trabajadora. Ahora, lo que sí estamos diciendo es que hay una ley que establece que hay que hacer una clasificación empresarial y no se ha hecho. Y se está convocando a reuniones para discutir un aumento salarial sin antes cumplirse la ley. Mira, contestando a Marily,
desde hace más de 10 años hemos estado luchando porque se implemente la clasificación contenida en la ley 488-08 que se promulgó a finales del 2008 y que cuando se hizo la resolución del 2007, se dijo en esa resolución que tan pronto entrara en vigencia la ley de la 488-08, que es la ley de MIPYMES, se iba a implementar la clasificación que tuviera contemplado en esa ley. Nosotros como FAI, a través de los años y junto a Herrera, hemos llevado una lucha porque esa clasificación se implemente. ¿Qué sucede? Ya llegó el momento y nosotros hemos, como FAI, como Federación de Asociaciones Industriales, que reúne la mayor cantidad de gremios industriales MIPYMES del país, hemos decidido interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo para que conmine al Ministerio de Trabajo y al Comité Nacional de Salario a aplicar la clasificación de la ley. Tenemos por aquí al doctor Flavio Rondón, que es el abogado que está actuando en este tema. La República Dominicana, en virtud del mandato constitucional, es un Estado social y democrático de derecho. Un Estado social y democrático de derecho ha de significar que la primacía del reglamento legal de este Estado es la Constitución. Y la Constitución habla muy claro, no deja el más mínimo lugar a duda en el respeto a los reglamentos, el respeto a las leyes. Dos leyes han hablado sobre la clasificación empresarial. Dos leyes que son irrespetadas por las autoridades dominicanas. El mismo Estado que produce la ley y respeta la ley. El mismo Estado de cuyo seno sale la ley, violenta la ley. Y como decía el presidente de la FAI, dos resoluciones básicas, la del 2007 y la del 2015 al Comité Nacional de Salario. La del 2007 que dice que se está conociendo en el Congreso de la República una clasificación empresarial, que si se aprobara, entonces se tomaría en cuenta esa clasificación empresarial. Pero ¿se tomó en cuenta la clasificación empresarial? No, no se tomó en cuenta. Y se aprobó la ley. Una ley nueva ha ordenado posterior, entonces, la existencia de esa clasificación empresarial. Vienen y van resoluciones del Comité Nacional de Salario, obligado a hacerlo, a convocar a esa comisión para estudiar la clasificación empresarial, y el Comité Nacional de Salario, aunque lo dice en su resolución del 2017, y él mismo se da un plazo de 6 meses para hacer esa convocatoria, no lo ha hecho. Entonces nosotros llamamos mediante acto de alguacil al Ministerio de Trabajo, Comité Nacional de Salario, a que vaya a la legalidad. Le dimos un plazo como establece la ley y establecen resoluciones y decisiones de nuestro Tribunal Constitucional, y hasta la fecha el Ministerio de Trabajo no ha respondido. Entonces, los MIPYMES, el sector productivo nacional, simplemente lo que hace con esta acción legal es llamar al Estado dominicano a que respete las leyes, a que respete el principio de legalidad, que es el principio básico de toda nación democrática. Es permitir la formalización de los empleados que hoy están en el sector informal, de las micro y las pequeñas empresas sobre todo. ¿Qué sucede? Si un empleado es formalizado, automáticamente tiene seguro familiar de salud y tiene el seguro de riesgo laboral. Pero ¿qué pasa? Si tu empresa no tiene el tamaño ni la capacidad para pagar el salario mínimo menor que se establezca por una resolución, entonces esas empresas lo que van a seguir es empleando el personal de manera informal y no se van a poder acoger a los beneficios de la seguridad social. Ese es el elemento principal. Aquí el personal del primer quintil, que normalmente es el personal de las micro y las pequeñas empresas, va a ser el más beneficiado de que se implemente la clasificación. ¿Cuál es el beneficio de la micro y la pequeña empresa cuando se implementa la clasificación? Que su personal está totalmente legal y se acaban una cantidad de demandas laborales formuladas
en contra de esas micro y pequeñas empresas que lo que hacen es desaparecer. Recordemos que una microempresa es normalmente la empresa de un empleado que tiene un segundo empleo o que con sus prestaciones fundó su pequeña empresa. Entonces, es muy importante que esas pequeñas empresas formalicen su personal, cumplan con sus deberes formales ante la administración tributaria y ante el Ministerio de Trabajo y la Seguridad Social. Este recurso de amparo, que es un precedente que se sienta en esta materia, porque no lo habíamos hecho durante 11 años, está apoyado por más de 50 instituciones que agrupan a las MIPYMES y que se va a hacer a través del procedimiento de interviniente voluntario que se adhieren al recurso de amparo. Vamos a lograr que ese 1.500.000 MIPYMES que existen en el país y que el 85% son microempresas que tienen entre 1 y 10 empleados, nosotros vamos a lograr que el Estado, que el gobierno, que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios respete la ley y que se disminuya la informalidad, que es el resultado de la no aplicación de la clasificación. Esa informalidad que está en un 60% hoy es producto de que los MIPYMES tienen que estar en la informalidad porque no pueden soportar la carga establecida pagando el sueldo mínimo que paga una empresa grande como la cervecería, como Mercasí, como Brugal, una microempresa de una persona que está friendo empanadas en una esquina. Por eso es que la decisión de las empresas industriales de Herrera, la FAI y las demás instituciones que representan a las MIPYMES han decidido de una vez y por todas, porque se le advirtió al Ministerio de Trabajo que ya no resistíamos más y ya se inicia, quieren iniciar una convocatoria para que se inicie la discusión de lo que dijo el presidente ahora mismo de Herrera, que no es aceptable iniciar una conversación sobre aumento de salario sin la clasificación, y por eso hemos decidido depositar un recurso de amparo frente al Tribunal Superior Administrativo para que se respete la ley. Desde hace 11 años, cerca de 11 años, están haciendo esa clasificación. ¿De dónde la sacaron? No sabemos. Ahora, lo que sí tenemos que tener en claro es que aquí hay un Congreso, y que el Congreso es el que dicta las leyes, y que nadie está encima de las leyes. Las leyes hay que respetarlas, ya sea el ministro de Trabajo, ya sea quien sea. Y en eso es que estamos. Cuando una empresa usted le dice que es una gran empresa siendo una microempresa, entonces usted le está creando un sinnúmero de problemas administrativos a estas. Porque cuando lo va a reportar a la Seguridad Social, no le ponen la clasificación donde va el empleado, sino en la que ellos dicen que esa empresa es. Entonces, eso se está haciendo aquí y está diciendo que una pequeña empresa es la que tiene de 2 a 4 millones de pesos de activos y una microempresa, mediana empresa es eso, y una pequeña empresa hasta 2 millones de pesos de capital, de activos. Eso no puede seguir sucediendo. Aquí las leyes están hechas para ser cumplidas por todo el mundo. O sea, aquí las leyes no pueden seguir siendo a según a mí me convenga de que las leyes se apliquen. O sea, y eso va para todos los ministros, para todos nosotros los mortales, o sea, todas las partes que tienen que ver con el país. Tenemos que acostumbrarnos a hacer cumplir las leyes. Y en ese sentido, por eso estamos incoando este recurso de amparo ante el Tribunal Administrativo para que se comiencen a las leyes aquí cumplirlas. Desde el 2007 estamos tratando que se implemente la clasificación de las empresas, sobre todo de las micro, pequeña y mediana empresas, para fines laborales. ¿Qué sucede? Ya llegó el momento de dejar de reunirnos, de dejar de mandar cartas y de tomar acción. Entonces la Federación de Asociaciones Industriales decidió tomar acción, y esa acción es vía un recurso de amparo, interpuesto ante el Tribunal Superior Administrativo, exigiendo que el Comité Nacional de Salario implemente la clasificación que está en la ley. Si ustedes se recuerdan, hubo
hay un famoso ministro de Trabajo que dijo que la ley es la ley y había que cumplirla cuando se refería a este tema, pero no hizo nada él tampoco. Entonces, hemos contratado los servicios del doctor Flavio Rondón, quien nos puede decir... Antes de pasar donde Flavio, por favor, discúlpame Flavio, porque quiero ampliar un poquito sobre el tema que queremos dejar bien claro, que la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera no se opone a una revisión de salario. Exacto. Queremos dejar bien claro eso. Simplemente lo que queremos es que la discusión se acondicione, que se haga dentro del marco de la ley, lo que establece la ley. Pero la Asociación Industrial Herrera no se opone a que se haga una revisión y también considerar la tasa de inflación que hubo, el mismo Banco Central habló sobre eso. Prueba el delicioso sabor de Dasani saborizada. 4 sabores que te harán sentir lo refrescante del agua con su delicioso sabor sin azúcar. Encuéntrala en sus presentaciones limón, mandarina, manzana y toronja. Dasani. Hidrata tu cuerpo, hidrata tu mente. ¿Cómo hacerle creer a tu doctor que seguiste sus recomendaciones por Chedi García? El primer truco es llegar feliz porque te sientes mejor. Lo miras a los ojos y le dices, yo estoy haciendo ejercicio y estoy comiendo más sano. Y cuando el doctor te diga, oye, Chedi, tú sí que eres buena paciente. Modestia aparte. O mejor, puedes seguir su recomendación y empezar a cuidarte más. Porque al doctor tú lo puedes engañar, pero a tu cuerpo no. Aceite Crisol Más 100% de canola, que cuida tu salud mientras comes lo que más te gusta. Lo recomienda tu doctor, lo comprueba tu salud. Crisol, la salud de su gente. Ay, mi hijo, ¿por qué te di de esa agua? Por ahorrarte unos pesitos, tu familia puede terminar en un hospital. Un mensaje de ADEAGUA. Agua Alaska, la que purifica. La Constitución se rige por principios. Principios legales que están por encima de todo. Son el tope, el plus ultra de los principios. El principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución nuestra, Constitución vigente en la República Dominicana, plantea que toda persona y órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Principio de legalidad. Y ese principio de legalidad es el que nosotros estamos defendiendo, diciendo que hay 2 leyes que han planteado la existencia de una clasificación empresarial que no son ejecutadas, que son violentadas por el Comité Nacional de Salario, mismo comité que en resolución del 2007 dijo que se iba a tomar en cuenta la existencia de una posible clasificación que vino mediante la ley en el 2008, no se tomó en cuenta. Ese mismo Comité Nacional de Salario que en la resolución del 2017 dice que se da un plazo de 6 meses para reunir las comisiones necesarias para estudiar esa reclasificación, y hemos pasado años y años y no hemos visto que se ha llevado a cabo esa reclasificación. Por eso hemos interpuesto, para que se cumpla la ley, llamando a la legalidad al Comité Nacional de Salario, para el cumplimiento de la ley, para el cumplimiento de la Constitución y para el cumplimiento de sus mismas resoluciones, lo hemos llamado mediante un cumplimiento de amparo ante el organismo jurisdiccional competente. ¿Por qué? Porque un Estado social y democrático de derecho está sustentado sobre el respeto de las leyes. 1717, que es la ley que exactamente
reclama la clasificación empresarial dice lo siguiente: una microempresa tiene hasta 10 trabajadores y ventas brutas anual de hasta 8 millones de pesos. Una pequeña empresa de 11 a 50 trabajadores y ventas brutas anual de hasta 54 millones de pesos. Y una mediana empresa de 51 a 150 trabajadores y ventas brutas anual de hasta 202 millones de pesos dominicanos. Esa es la clasificación que establece la ley y que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salario, y debemos aclarar algo, que el Ministerio de Industria y Comercio envió una comunicación, porque es el órgano, de acuerdo a esta ley, que clasifica a las empresas y que todas las instituciones del Estado tienen que aplicar la clasificación que haga el Ministerio de Industria y Comercio. Envió una comunicación al Ministerio de Trabajo para que estar de acuerdo en la clasificación, y eso hace ya más de un año, y el Ministerio de Trabajo tampoco le hace caso a la clasificación que está pidiendo también el Ministerio de Industria y Comercio. O sea, que no nos queda otro camino que el recurso de amparo para llamar a la legalidad al Comité Nacional de Salario y al Ministerio de Trabajo, que son los responsables. La resolución del Comité Nacional de Salario incluye 3 salarios mínimos, 3 escalas. Un salario mínimo menor, un salario medio y un salario ya para la empresa más grande. Yo creo que es injusto utilizar esa clasificación que se usó en la resolución anterior y aplicarla a la clasificación actual. ¿Okay? Entonces eso va a quedar en manos del Comité Nacional del Salario determinar cómo ellos van a hacer esa distribución de los salarios. Recuérdense que en República Dominicana hay como 15 salarios mínimos, 17 salarios mínimos, y esos 17 salarios mínimos inclusive tenemos salarios que están en zona franca. El salario mínimo de zona franca es 10,000 pesos. Pero cuando discutimos el salario del sector no sectorizado, como plantea el Comité Nacional de Salario, hay 3 escalas. Hay una que es de unos 9,000 y pico, otro de unos 10,000 y pico y otra de 15,000 y pico. No puedes hacer la interposición. Déjenme terminar de explicarle. El pequeño que ustedes plantean ahí, de acuerdo a la ley 488-08, está en un rango de unos 6 a unos 12 millones de pesos. Pero la que utiliza el Comité Nacional de Salario para aplicar el aumento salarial establece una grande hasta de 4 millones de pesos en adelante. Entonces, ¿qué pasaría con esa empresa que caería dentro del rango de los 12 millones de pesos que ustedes califican como pequeña? Esa empresa pasaría entonces a pagar un salario de una la empresa pequeña que ustedes dicen y el comité la califica como grande, entonces pasaría a pagar un salario de la pequeña que ustedes dicen, que sería de 9,000 y pico. Lo principal es que no es que nosotros decimos no, es que no. La ley estableció que es una pequeña, que es una mediana y que es una microempresa. Eso está establecido por una ley. Y solo estamos pidiendo el cumplimiento de la ley. Entonces, el hacer una... Tú no puedes coger lo que hay hoy, que se trabajó basado en unas categorías, y cruzarlo a la categoría que tiene la ley, porque no cuadra. Entonces, ya eso va a ser responsabilidad de los 3 sectores que se reúnen en el Comité Nacional de Salario, establecer cómo ellos van a hacer esa distribución, cuánto le va a tocar a la micro, cuánto le va a tocar a la pequeña, y cuánto le va a tocar a la mediana, y cuánto le va a tocar a la grande. Eso nosotros no podemos decirlo, porque eso viene a futuro, ¿ok? Nosotros lo único que queremos es que se aplique la ley en cuanto a la clasificación. Después, ¿dónde caigan los salarios para cada una de esas clasificaciones? No es ni de competencia de la ley que estamos ahora mismo exigiendo que se cumpla, ni es competencia de nosotros. Eso es competencia del Comité Nacional de Salario, que va a trabajar con una base legal cuando se cumpla con la ley. Ellos se convirtieron, el Comité Nacional de Salario, en el Congreso de la República. Y dijeron lo siguiente: para una empresa micro es aquella, o para una pequeña, ni siquiera micro, es aquella que tiene hasta 2 millones de pesos en activos,
no es en ventas, es en activos. Ustedes encuentran que después dice de 2 millones a 4 millones, que es la mediana, y la grande empresa para el Comité Nacional de Salario es toda aquella que tiene un activo de más de 4 millones de pesos. Explíqueme una cosa, dígame en un colmadón, ¿usted cree que no tiene 4 millones de pesos en activos? Entonces le está diciendo a un colmadón que es una empresa grande, por lo tanto tiene que pagar un salario a noviembre del 2017 de 15.447,60. Que esa persona cuando va entonces a formalizarse, le dicen, no, usted no puede formalizarse con el salario que usted tiene. Usted tiene que formalizarse con 15,000 y pico de pesos. Entonces, están diciéndole, vamos a seguir informales. Y eso es lo que nosotros creemos que debemos atacar. Porque no es un problema de nosotros o de los empresarios. No, es un problema de que nuestros empleados no están debidamente protegidos, ni por la seguridad social, ni por la ARL de riesgos laborales. Entonces, ¿qué resulta? Que cuando usted va a pronunciar, dice, no, usted tiene que poner el salario mínimo cotizable 15.547. Entonces, eso es lo que estamos. Aquí las leyes no pueden seguir siendo así. Entonces, ¿cuál es la ley de ese colmadón? Entonces, ese colmadón tendría que bajar al salario de una pequeña, que son 9,000. No sabemos, no sabemos. Pero eso es lo que plantea. No, nosotros como ciudadanos, como microempresarios, pequeños empresarios y como empresarios, como dominicanos en sentido general, estamos pidiendo que se cumpla con la ley. Ya el Comité Nacional de Salario tiene sus funciones y nosotros no vamos a tomar las funciones del Comité Nacional de Salario. Solo como premisa, la ley 1692, y es un mandato constitucional que llega más allá de la ley 1692, que es el Código de Trabajo, te plantea a ti que tú no puedes volver a un salario anterior. Si yo te pude contratar de manera formal, yo te tengo que dar a ti un seguro familiar de salud. Y te tengo que dar un seguro de riesgos laborales. Y te tengo que dar un salario 13, que es en la regalía. Hoy, esos empleados que están ahí afuera, que son una realidad, que no están formales, no tienen ni el beneficio de la salud para ellos y su familia, ni el beneficio de los riesgos laborales. Un delivery de un colmado choca y se embromó el delivery, el colmado se queda igualito. Mientras que si tuviera su seguro de riesgo laboral, ese delivery, los gastos corren por cuenta del seguro de riesgo laboral. El parto de la señora de ese delivery fuera cubierto por la seguridad social. Entonces tú me dices a mí que si yo te puedo formalizar y te puedo dar un seguro de salud, yo no estoy incrementando la cantidad de dinero que te queda en el bolsillo al final del año, porque tú tienes 13 salarios y tienes una buena cantidad de los gastos médicos, lo vas a tener cubierto. Entonces, la premisa de que viene, que eso implicaría una baja de salario, es totalmente falsa, no tiene ningún tipo de fundamento. Yo, como empleador pequeño, tengo dos alternativas. O te cojo informal o te cojo formal. Si me la pones fácil para yo cogerte formal, te voy a coger formal. Si me la pusiste difícil para ponerte formal, porque me pusiste una barra de entrada a la seguridad social muy alta, te vas a quedar informal, porque te voy a contratar como quiera, con el salario entonces y bajo las condiciones que yo como empleador informal me dé la gana. Entonces, ahí es donde está lo incorrecto de esa premisa, que bajo esa premisa es que los ministros de Trabajo no han querido tomar el riesgo político de implementar esa medida. Señores, 2 ministros me lo han dicho en mi cara. 2 ministros me dijeron a mí, demándame para yo poder tomar esa medida. Porque yo, por mi propia cuenta, no lo voy a hacer. O sea que por eso ustedes están haciendo... Entonces ya nosotros le estamos dando, estamos tratando de evitar, o evitarle el inconveniente al ministro de turno que tome una medida que él asume, tiene un costo político, se lo vamos a facilitar. Lo van a hacer por la vía de la justicia. Tenemos un plazo hasta la semana que viene, porque ya le pusimos hora, se hizo la primera parte, entonces estamos esperando. Claro, si el Comité de Salario Nacional de Salario se comunica y dice, miren, aquí está la resolución ya implementando la clasificación y bajo esa premisa se va a hacer todas las negociaciones del Comité Nacional de Salario,
a partir de ahora, la que convocaron ilegalmente, entonces no hay que presentar el recurso de amparo. Y ya eso es cuestión del Comité Nacional de Salario y de los sectores poner cada cual su escala. Hemos dicho que hasta tanto no se el Ministerio de Trabajo no emita la resolución donde clasifica las empresas, no se debe ir a la mesa de discusión a tratar el tema del aumento o revisión salarial. Quiero aclarar que la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera no se opone a una revisión del tema salarial, que no es el tema que nosotros creemos que sí, que hay que mejorar la calidad y el bienestar de los trabajadores, pero lo que sí estamos fijando la posición de que antes de iniciar un diálogo para discutir el tema del salarial, el Comité Nacional de Salario debemos de acogernos a lo que establece la ley de la clasificación empresarial, donde protege a todo lo que se llama el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, que ya en el 2015 en el mismo Comité Nacional de Salario se estableció una resolución tripartita donde se daba un plazo de 6 meses para que ya el Ministerio de Trabajo pues, diera la resolución de clasificación empresarial, porque ya luego que se clasifican las empresas, pues permitirá a que mayor número de las micro, pequeñas y medianas empresas pues participen, se formalicen y sus trabajadores también participen de los beneficios que le ofrece la seguridad social. De eso se trata. Entonces, como ustedes ya han dicho en varias ocasiones, que la intención no es bajar los salarios, con esta nueva reclasificación o con esta nueva clasificación, ¿ustedes estarían dispuestos como grupo empresarial a asumir que el salario mínimo para la próxima revisión sea, de esas 3 escalas que tiene actualmente el Ministerio, que el salario mínimo sea a partir de los 15.447? Eso lo decide el Comité Nacional de Salario. Eso es el Comité Nacional de Salario el que decide y los que deciden. Ahí está, eso está compuesto por el sector sindical, laboral, está compuesto por el sector empresarial y está compuesto por el gobierno. Pero ahí cada uno lleva su planteamiento, Perfecto. El sector laboral lleva su planteamiento. Ellos discuten y se ponen de acuerdo. Sí. Lo que nosotros queremos que se pongan de acuerdo es usando la clasificación de la ley, que es lo único que nosotros pedimos ahora. Tú tienes que saber en qué carro te vas a montar para llegar a un sitio. Nosotros queremos decir, estamos diciendo, móntese en este carro. El carro es la clasificación que está en la ley. Luego, en cuanto caigan cada uno de esos salarios mínimos, eso es totalmente inherente del Comité Nacional de Salario y va a ser sujeto a negociación de las partes en estas próximas discusiones que van a haber para que el próximo salario mínimo del sector privado no sectorizado ya salga con la clasificación. Y ya la MIPYME va a saber a qué se atiene. Si puede llegar al salario mínimo menor que está para la micro, para su categoría de empresa, no para la que a mí me dé la gana de coger, entonces decidirán si contratan a una persona de manera formal que antes lo tenían informal. Nosotros, eso es lo que queremos. O sea, ¿usted cree que la clasificación resuelve el problema de la informalidad? No, ayuda a la informalidad y ayuda a los empleados a tener seguridad social, que como el régimen contributivo subsidiado no ha entrado en vigencia, hay mucha gente que no tiene seguro y no tienen que caerse muertos. Usted tiene su salario de acuerdo a su clasificación. ¿Qué resulta que ahora? Como tú dicen ellos que después de 4 millones de pesos tú eres una empresa grande, lo que tú estás diciéndole que al micro no puede accesar a la seguridad social, porque cuando quieras registrar el salario que se le paga a un delivery o el salario que tú puedes tener en una microempresa está compuesta por 1 o tal vez 2 empleados, el mismo que está como empleado es el dueño. Entonces, como no puede entrar a la seguridad social, esa persona tiene que cubrir todos sus gastos
en términos de seguridad social, porque cuando va a la seguridad social te dice, no, usted no cabe aquí. Entonces, si usted tiene resuelto su problema, cuando hay un problema de salud en una microempresa, se lleva a la empresa. ¿Por qué? Porque todos los gastos se los lleva. Y yo he tenido en nuestros sectores allá en Santiago, yo represento a la Unión Nacional de Comerciantes, Empresarios y Emprendedores con asiento en Santiago. El problema es que cuando tú tienes un empleado y no está en la seguridad social y se enferma, usted tiene que cubrir con todos los gastos de eso. Pero usted no puede tampoco reportarlo. Ahora, cuando ese empleado se enferma y tú no le puedes suplir, ¿qué va a hacer? Que va a buscar demandarte, y entonces lo que no queremos es eso. Nosotros queremos empleos formales. El 98% de todas las empresas en la República Dominicana son micros y pequeñas empresas. Sin embargo, aquí la gente decide, un 1% decide por lo que el otro está haciendo y no puede ser. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en eso. Sí, estamos de acuerdo. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Para todos los habitantes de Puerto Plata y la zona norte, Agua de la Fuente es la mejor elección. Procesada al pie de la montaña Isabel de Torres de Puerto Plata. Contiene minerales para la salud de los niños y toda la familia. Agua de la Fuente es la única empresa en el país registrada en la FDA de los Estados Unidos. Posee además el galardón de calidad Indocan. Prefiera Agua de la Fuente, con más de 20 años siendo líder en la preferencia de los puertoplateños. Pídala al teléfono 809-320-9982. Agua de la Fuente, purificación garantizada. Gracias a Dios llegamos al final de esta jornada de trabajo. A usted le agradecemos siempre la atención que nos dispensan. Y vamos siempre a presentarles a nuestros patrocinadores esas marcas que ustedes ven ahí, que no tienen nada que envidiarle a ninguna marca extranjera, ni en presencia, ni en calidad, y mucho menos en precio, porque tienen que pagar todos esos fletes y todas esas cosas. Entonces nosotros tenemos en nuestra asociación las empresas que cumplen con los estándares de calidad exigidos por las autoridades dominicanas y también por la Organización Mundial de la Salud y el Códex Alimentarios. A ustedes les reiteramos el agradecimiento y les invitamos para que la próxima semana estén con nosotros en una entrega más de su programa Enlace Gobierno Empresa. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.